patologías, si usted lo va viviendo. Pero piensen en el cáncer, los pacientes que hay en todas las edades, desde que nace son distintas las patologías, van viendo las incidencias hasta que uno puede tener 90 años, son diferentes incidencias de patologías, hay que investigarlas, muchísimas de ellas tienen prevención primaria, yo hablo de prevención, y prevención secundaria, muchísimas más, que es para mí diagnóstico oportuno, ¿no? Hay que pensar en las patologías, trabajar en eso ayuda a una mejor atención de la gente, evita en forma individual a las personas pasar por momentos difíciles con el diagnóstico de enfermedad avanzada, evita al sistema unos gastos excesivos con medicamentos carísimos, que si bien son muy buenos, son de avanzada, pero uno lo evita con una mínima cirugía con el diagnóstico oportuno. Llévense en esa idea, piensen en la segunda causa de muerte por enfermedad en el mundo, así que pues muchas veces se deja de lado, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las últimas charlas. Ustedes vieron en cada una patologías que son con alta frecuencia. Vimos la vez pasada cáncer de colon, antes vimos cáncer de mama, cáncer de pulmón. Y hoy vamos a ver una dentro de las cosas que nos pusieron en el programa, que es próstata, que es altamente frecuente después de los 50 años en el hombre, bueno, es una de las mayores patologías. También tenemos incluido en el programa melanoma. Melanoma no es tan frecuente, pero está a los ojos de ustedes, ¿no? Está a los ojos de ustedes lo tienen en la piel, así que es algo que no se puede escapar. Y también melanoma se ha transformado enormemente, como la mayor parte de las patologías oncológicas, con respuestas que nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? En este momento tengo especialmente un paciente en tratamiento que hace 5 años atrás le hubiera dicho no hay nada que hacer, con metástasis óseas pulmonares, óseas pulmonares, ganglionares, y sin embargo está respondiendo con una combinación de inmunoterápicos. Un esfuerzo para el paciente, unos costos altísimos para el sistema de salud, y todo pasó. Yo atiendo dentro de las pacientes que atiendo de SADAI, algunos que son un poco bohemios, y como se sentía bien cuando se operó originariamente tenía que hacer una adyuvancia y él decidió no hacerla, no era paciente mío, ¿no? Decidió no hacerla porque se sentía bien, consideró que no hacía falta, bueno, y llegó a este estado de la enfermedad. A veces hay que seguirlo, preguntarle al paciente si no viene, hay que pensar en el paciente, es el centro de nuestra función, ¿no? Bueno, también tenemos carcinoma oculto. No es algo que se presente cada vez con menos frecuencia, porque son tantas las cosas que tenemos para hacer que generalmente se descubre el primitivo. No olviden que a veces hay dos patologías oncológicas, simultáneas o sucesivas, pero a veces cuando son simultáneas nos hacen pensar que hay una sola patología y resulta que hay dos. No son tan altamente frecuentes, pero tampoco tan raras. Así que todas esas cosas hay que meditarlas. Bueno, vamos a empezar con el primario oculto, que como les decía, cada vez es menos oculto porque hay cada vez más elementos que nos permiten poder llegar a donde está el primitivo. Ustedes lo van a encontrar con sigla en inglés, es como dice aquí, un tumor heterogéneo, porque pueden ser cualquier variedad de tumor, que se diagnostica a través de una metástasis, pero que no se puede predecir dónde está el tumor primitivo. El paciente viene o con un ganglio, una lesión en el hígado, generalmente lo que aparece con mayor frecuencia son localizaciones ganglionares. Uno lo investiga y no puede encontrar dónde está el primitivo. A nosotros nos pasó con un melanoma, recuerdo hace muchos años. La paciente, gracias a Dios, está bien, y todavía como unos 30 años, le apareció una adenopatía inguinal, melanoma,
revisado el preparado melanoma y nunca se pudo localizar el tumor primitivo. Se trató, hizo tratamientos los que había en ese momento, años atrás, está muy bien, fue coordinadora del grupo, tiene nietos, bisnietos, así que bueno, pero son esos que no está el diagnóstico y el primario no se puede saber dónde está. El pronóstico es variable porque son diferentes tumores, acá no hay una histología o algo, ¿no? La hipótesis de por qué ocurre esto podría ser que el tumor primario es muy chiquito y la parte inmunológica lo destruyó. Regresión, son todas hipótesis, no hay nada comprobado. Regresión espontánea del tumor primario, que sería extremadamente rara, por qué la metástasis se desarrolla en primario o no. Y lo que se piensa en el momento actual, lo que la hipótesis más probable es que el tumor desarrolla capacidad de metástasis antes de crecer localmente. Es la más aceptada, pero son hipótesis, la realidad no se conoce. Entonces, cada vez, como les decía, es menos oculto estos tumores porque ahora tenemos el PET que nos permite ver lesiones que por ahí con los otros métodos no encontrábamos. Tenemos, cuando hacemos los preparados de anatomía patológica, tenemos la inmunohistoquímica, tenemos secuenciación de genes, tenemos perfiles de expresión génica, diferentes marcadores, entonces todo eso va ayudando a acercar más el diagnóstico primitivo. ¿Y por qué buscamos el primitivo? Porque si sabemos el primitivo, los tratamientos son más específicos. Una cosa es usar una quimioterapia de amplio espectro. A ustedes les pasará con infecciones que no se conoce qué germen es, se da un antibiótico de amplio espectro, no es tan específico como si uno tiene, no sé, un urocultivo y sabe que es sensible a tal antibiótico, ¿no? Entonces, con la parte oncológica pasa lo mismo, cuanto más uno conozca el tumor, mejor puede enfocar la terapéutica. Es al 2% o 3% de todos los cánceres. Es menos 5%, pero no por la menor frecuencia, sino porque se puede diagnosticar más. Generalmente entre los 60 y 70 años, donde es más frecuencia, porque puede aparecer en cualquier edad, y tanto aparece igual en hombres como en mujeres. Los órganos donde con mayor frecuencia aparecen metástasis: hígado, ganglio, pulmón, hueso, cerebro, peritoneo. Como lesión única, ¿no? Una lesión, uno hace la biopsia, es algo oncológico y no se sabe dónde. La forma de presentación clínica es, cuando aparece con adenopatía, son cervicales, supraclaviculares, axilares, inguinales. El paciente se toca un bulto, viene, nos consulta, como ocurrió con esta paciente del melanoma. Puede aparecer en algún estudio una lesión en hígado, pulmón, lesiones óseas. Bueno, esto es como metástasis en órganos, ¿no? Primero era la presentación en ganglios, metástasis en órganos. Bueno, ¿y qué hacemos? La historia clínica, entonces hay que interrogar, como con cualquier paciente, pero acá de repente es más dirigido, a ver si uno puede deducir algo. El paciente en interrogatorio es clave, hay que tomarse el tiempo de escuchar lo que el paciente dice y de acuerdo a lo que dice hacer las preguntas adecuadas, y eso orienta enormemente el interrogatorio, tiene un valor muy importante, ¿no? Entonces, en interrogatorio, los antecedentes personales y familiares, porque a veces si hay alguna línea familiar de una determinada patología, uno lo va a buscar con más frecuencia, los modos de vida, si toma alcohol, qué profesión hace, si fuma, eso desde ya, la exposición laboral, algunas sustancias que son cancerígenas, y algunos síntomas que pueden ser orientadores, ¿no? La pérdida marcada de peso, un dolor en un determinado lugar, tos que asocia el aparato respiratorio, si tiene hematuria, proctorragia, bueno, cualquiera de estos síntomas nos pueden hacer, o signos, porque tiene un bulto de repente en la mama. Ha pasado hechos que han aparecido, no se revisa al paciente, no se interroga al paciente, lesión cerebral única, cirugía de la lesión cerebral, con anatomía patológica, cáncer de mama, nadie había revisado la mama. Y en otro, cuando iban a operar una lesión cerebral, el anestesista, cuando va a colocar los electrodos para el control, se encuentra que tiene un tumor en la mama y era un tumor, iban a operarlo de una lesión cerebral que no sabían qué histología era. Interrogatorio, revisar al paciente, es clave.
Entonces el examen completo, lo que decía aquí, mama, piel, tiroides, no olvidarse revisar tiroides, recto, próstata, pelvis, ganglios, testículos, la gente joven, hombres jóvenes, a veces no se dan cuenta. Generalmente el hombre consulta por la lesión del testículo, pero a veces no se da cuenta, depende del nivel cultural, ¿no? Cabeza y cuello. Marcadores. Los marcadores no hay que pedirlos porque sí, a ver un tiro al aire, a ver qué pasa. Hace no mucho estábamos en un ateneo, vino un residente, presenta un caso y dice, mujer, K125, K153, K199, CA y PCA. Digo, ¿PCA por qué? Ah, no, está en el protocolo, ni sabía por qué lo había pedido. Está en el protocolo, se pone. Hay que razonar. Los pedidos así, tiros al aire no sirven para nada, absolutamente. Uno con el interrogatorio se orienta y pide cosas de acuerdo a lo que uno pudo observar o lo que uno piensa, ¿no? Diagnóstico por imagen, el pulmón siempre es un filtro cual hay que ver. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis se impone cuando es un primario desconocido. El PET también. Estaba contando cuando hablamos de tórax, abdomen y pelvis. Siempre es bueno por ahí ilustrarlo con los ejemplos, ¿no? Yo en realidad atendí la esposa de un paciente que falleció de cáncer de mama, terminamos siendo muy amigos, se casó, también la segunda paciente con cáncer de mama, que anda muy bien, y no es paciente mío él, pero me dijo un día, doctor, tengo un bulto acá atrás, a ver esto, ¿qué puede ser? Digo, y esto le apareció, mire, tenemos que biopsiarlo. No vino a atenderse, me hizo la consulta así, tiene un nódulo que está creciendo, fijo, yo lo toqué en ese momento. ¿Y tiene algún estudio más? No, bueno, hágase un PET. Dice, sí, hace 2 años no me controlo. Tengo una lesión en el pulmón, pero me controlé 4 o 5 años, como está siempre igual, no se sabe qué, pero como no cambia, yo entré a pensar, pulmón, digo, hágase un PET, del PET me aparece un foco que capta en el cerebro. Bueno, mi composición de lugar, digo, esto es un cáncer de pulmón, metástasis cerebral, que es muy frecuente en cáncer de pulmón, y esto debe ser una lesión ganglionar, biopsia, carcinoma escamoso de piel. La lesión cerebral es un adenoma de la hipófisis. Y lo del pulmón no capta el PET y se sigue sin saber qué. Hicieron una resección local amplia, se hizo un vaciamiento ganglionar y era un carcinoma escamoso de piel. Pero bueno, los estudios van mostrando cosas y en el tumor desconocido nos van a ir orientando. De repente se aparece alguna cosa, ¿no? Bueno, la anatomía patológica es clave. El informe tiene que ser muy bien visto. Con aguja fina no sirve para nada, porque uno tiene células. Con aguja gruesa, digo porque tenemos un paciente con un tumor desconocido, hacemos una punción con aguja fina que nos vienen células aisladas, no podemos saber mucho. Si fue así, hay que volver a repetirlo con aguja gruesa o con biopsia quirúrgica directamente. De todo lo que nos da de los tumores conocidos, 60% son adenocarcinomas, 20% carcinomas poco diferenciados que no se puede saber el origen, 10% escamosos, 5% neuroendocrinos y otros 5% otros sarcomas, otro tipo de tumores. Bueno, esto no es para que lo sepan, sino para que sepan que se hacen reacciones de inmunohistoquímica y eso nos puede orientar más. De acuerdo a cómo es la reacción, nos puede orientar más para saber si es algún tipo de tumor proveniente del pulmón, de ovario, bueno, depende del caso también. La biología molecular, esto también nos ayuda para orientar, por eso hay muchísimas cosas como para acercar el diagnóstico. No es una función, no viene carcinoma indiferenciado, no sé qué, tenemos que investigar y tratar de llegar a lo que se trata. Bueno, primera pregunta, llegamos rápido. ¿Cuál es la forma de presentación clínica más frecuente? El cáncer primario oculto. Un tumor primario de gran tamaño sin ninguna metástasis. La presencia de metástasis confirmada histológicamente sin saber dónde está el primario.
un síndrome paraneoplásico sin evidencia de enfermedad metastásica o una lesión cutánea aislada con diagnóstico histológico de melanoma. Bueno, muy bien, 73% por el punto B, que es lo que hablamos recién, ¿no? Presencia de metástasis confirmada histológicamente sin identificar el tumor primitivo. Los que contestaron un 4%, tumor primario de gran tamaño, justamente dijimos que es al revés. Aparece una lesión, puede ser de gran tamaño, pequeño tamaño, generalmente si es de gran tamaño da síntomas antes y el paciente consulta, pero el tamaño no importa, pero es una lesión primaria. Sabemos que el pulmón no viene adenocarcinoma de pulmón, entonces ya no sería oculto, no tendríamos nombre oculto, sino pulmón. Esto es cuando hay una metástasis y de la metástasis no podemos decir de dónde viene el primario. El 22% un síndrome paraneoplásico. Ni lo nombramos el síndrome paraneoplásico. La realidad dijimos, tiene que ser un tumor confirmado por la anatomía patológica, pero que no nos orienta hacia dónde está el tumor primitivo. Bueno, la siguiente. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas puede ser la forma inicial de presentación de un cáncer primario oculto? Una adenopatía supraclavicular de reciente aparición, con biopsia compatible con carcinoma metastásico, una hemorragia digestiva secundaria a un tumor gástrico visible por endoscopía, que lo vemos, un nódulo pulmonar único con diagnóstico histológico de adenocarcinoma primario de pulmón, o una masa mamaria palpable con biopsia compatible con carcinoma ductal. Bueno, muy bien, 85% la adenopatía supraclavicular. El nódulo pulmonar único con diagnóstico de adenocarcinoma es un cáncer de pulmón, como nódulo único en presentación, pero es un cáncer de pulmón. Ya tenemos diagnóstico cuando hicimos la biopsia, ya no es primario oculto. Primario oculto es cuando no podemos saber dónde está el primario, así que nunca podría ser un nódulo del cual yo lo oculto y me dice es un adenocarcinoma de pulmón. Deja de ser oculto, no es oculto. Y cualquiera de estos que serían ocultos, si yo tomo un ganglio supraclavicular y hago la biopsia, me dice metástasis de cáncer de pulmón, hago la tomografía, me aparece la lesión, el PET que capte y después le hago la biopsia de pulmón, no es oculto, es cáncer de pulmón. Acá es cuando después que hicimos todos los estudios que les mostré, no podemos ubicar el primitivo. Digo para que quede el concepto. Bueno, se clasifican como pronóstico favorable o desfavorable. Generalmente, como no se conoce el primario, el tratamiento no es específico y ya es una metástasis, quiere decir que pasó a la sangre, o por vía linfática o por vía sanguínea, pero se generalizó, así que el pronóstico en general es desfavorable. ¿Cuáles son los más favorables dentro de este cuadro? Las adenopatías cervicales escamosas. En ese caso uno asume que es como si fuera un tumor de cabeza y cuello y lo trata como si fuera un tumor de cabeza y cuello. Las adenopatías axilares, que de repente la mama está bien, pero bueno, uno lo trata como si fuera como única localización, no que tenga axilares más otras en otros lados, como si fuera de mama oculto. Carcinoma peritoneal en mujeres con se trata una carcinomatosis peritoneal que no se puede saber el origen, como un tratamiento como un cáncer de ovario. Si es una mujer, es mujer, ¿no? Sus grupos desfavorables generalmente tienen varias metástasis o elevada carga tumoral, mal estado general y la supervivencia media de 6 a 12 meses, que son ese 80% que les dije. El tratamiento empírico es un esquema de quimioterapia cuando no se sabe, que incluye los platinios, que por ahora se vio que son los que mejor responden. Pero esto se ha ido modificando y hay terapias dirigidas. Si no sabemos que el tumor primario tiene una alteración del ER, el GENER, que habíamos hablado para gástrico, habíamos hablado para mama, eso, entonces le damos un inhibidor del ER, haremos quimio más eso, igual cualquiera de estos reactivos, ¿no? Como para pensar que no solo es la quimio. También puede haber inmunoterapia si dentro de la marcación, aunque no sepamos qué es,
están alterados, volvemos atrás, están alterados genes como los que están acá, el MR y el MSIH, que son, cuando hablamos del origen de la alteración genética, dijimos que algunos de los sistemas de alteración genética podrían estar dados por los sistemas de reparación del ADN. Si el sistema de reparación del ADN está alterado, se origina enfermedad oncológica. Bueno, si estas mediciones de genes muestran que esos genes están alterados, la inmunoterapia es muy útil, y también, por supuesto, si el PDL1 es alto, también es útil. Bueno, esto es como la aplicación de los otros tumores, simplemente que el desconocido que antes solo teníamos, nada más que quimioterapia, ahora si nos da alguno de estos marcadores, aunque desconozcamos el origen, tenemos alguna terapia más para hacer. Pregunta. Paciente sospechoso de cáncer primario oculto. ¿Cuál es el estudio por imágenes inicial? Lo primero que hacemos, recomendado como parte para la evaluación, a ver si encontramos el primitivo. Un centellograma óseo, una ecografía abdominal como único estudio de imágenes, para buscar el primitivo, no la extensión. Tomografía computada con contraste de tórax, abdomen y pelvis, o PET en todos los pacientes como primer estudio. Recuerden la secuencia que hicimos de estudios. Bueno, 78%, perfecto. Tomografía. Cuando uno tiene una lesión supraclavicular y no encuentra el examen ni por la orientación ni nada, una tomografía nos permite ver todo abdomen, todo pelvis, y ya ganamos un montón, y a su vez vemos si es localización única o si hay otras adenopatías, si hay lesiones en otros lados, primitivos o secundarios. Así que el primer estudio por imágenes que uno pide es una tomografía computada. El PET es un complemento. Cuando la tomografía ya nos mostró la lesión, no hay necesidad de el PET. Si la tomografía, el estudio por imágenes, no nos aclara nada, ni hay ninguna otra lesión, ahí pedimos el PET. Segunda pregunta, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico más importante para orientar el origen del cáncer primario oculto? Tenemos cáncer primario oculto. Para tratar de ver el origen, ¿qué sería lo más importante? Determinación rutinaria de todos los marcadores séricos, toda la lista que mostramos, PET como único estudio de diagnóstico, biopsia del sitio metastásico con estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico, o resonancia magnética del cuerpo entero en todos los pacientes. Recuerden que hablamos de un estudio que era esencial. Perfecto, 86%, votó correctamente. Muy bien. Biopsia del lugar de metástasis. Determinación rutinaria de todos los marcadores, justamente lo que dijimos, que no hay que pedir una chorrera, sino con una orientación los estudios, ¿no? El otro 8% es PET como único estudio diagnóstico. Fíjense la pregunta. Dice, procedimiento diagnóstico más importante para orientar el origen. Para ver el origen tenemos que mirar la anatomía patológica, es el punto, y hacer la inmunohistoquímica, ¿no? Muy bien, seguimos. Conceptos claves para cerrar este tema. Cáncer primario oculto representa 2-3% de todos los cánceres. El diagnóstico de exclusión requiere una evaluación clínica completa, imágenes, anatomía patológica, biopsia con suficiente tejido, así que era con aguja gruesa o quirúrgica. No se debe solicitar estudios porque sí, los marcadores no tienen que estar pedidos indiscriminadamente. 20% de los pacientes tienen subgrupos favorables, pueden beneficiarse con tratamiento. El caso del melanoma que les comenté, que está perfecta la paciente. Bueno, la secuenciación con genética nueva, la identificación de biomarcadores, esto orientado a hacer nuevas terapéuticas a poder tener mejores respuestas, y el manejo óptimo requiere un equipo multidisciplinario. Por supuesto lo tiene que ver el oncólogo, el patólogo, los especialistas de imágenes,
los especialistas en medicina nuclear, si pedimos PET, centésogramos, lo que fuera, cirujanos hay que sacar y radioterapeuta. La idea siempre es el trabajo en equipo. Bueno, pasamos ahora a otro tema, que es urgencias en oncología, que esto de repente sí ustedes lo pueden vivir porque son situaciones que se presentan de golpe. Ahora vamos a ver en un paciente oncológico, vamos a ver en qué circunstancias, y es mucho el manejo del clínico, porque realmente el paciente va a la guardia, se interna y lo ven los médicos que atienden el piso, ¿no? Entonces, es una situación que implica un riesgo para la vida o causa un deterioro agudo en el estado de la salud del paciente y está en forma directa o en forma indirecta relacionada con la enfermedad o los tratamientos que se están haciendo. Entonces es una emergencia, es inesperada porque no era algo que era previsto y requiere una atención inmediata porque es una urgencia y es peligro y puede llevar a muerte. Entonces, acá tenemos diferentes causas. Tenemos causas mecánicas, causas metabólicas y casos asociados al tratamiento. Mecánicas son obstrucción, algo que comprime. Si tenemos una compresión venosa, podemos tener la vena cava superior, compresión en columna, la médula, compresión epidural, taponamiento cardíaco, bueno, esto es por algo mecánico. Metabólica es una hipercalcemia, por ejemplo, podría ser una de las urgencias, y asociadas al tratamiento, por ejemplo, una neutropenia febril o un síndrome de lisis tumoral, que son las más frecuentes y que son las patologías que vamos a ver en este capítulo. Vamos a empezar por neutropenia febril, que es muy frecuente. Tiene una mortalidad del 10%, así que es una cuestión como para prestar atención. En el hospital cuando estábamos decíamos, le aplicábamos el tratamiento, cualquier cosa que pase venga a la guardia. Sábado, domingo, fiebre, si tiene fiebre venga a la guardia. Han venido a la guardia y le han dado un antifebril y vaya a ser. Se interrogó, no, que era un paciente oncológico que había recibido quimioterapia, el paciente ese se puede morir. Simplemente porque no preguntaron, no lo atendieron, requiere internación, se aplica una medicación que recupera los glóbulos blancos y vive. Y puede ser una mujer de 25 años, 30, que hizo un tratamiento y se muere porque uno no le interrogó, no prestó atención, fiebre, no es un resfrío más. Interrogar, ver si les dice que recibe una quimioterapia, hemograma, ver qué es lo que pasa. Definición, fiebre, temperatura igual o mayor a 38,3, un paciente que recibió quimio, ¿no? O una única determinación o una temperatura que uno prevé que va a llegar a eso, más neutropenia, no la fiebre sola, con menos de 500 neutrófilos, o que tenga 1000 pero que va a llegar a menos 500 neutrófilos al día siguiente, porque es un paciente. Esto es una emergencia, requiere internación y tratamiento. Entonces, se presenta entre el 5 y el 8% de las urgencias. Las localizaciones que más frecuentemente presentan este cuadro de neutropenia febril por los tratamientos que reciben, no por la patología, es mama, pulmón y colon. Ocurre en pacientes oncológicos por toxicidad por citostáticos. Raramente ocurre por la radioterapia, pero a veces pasa. En los centros habituales, destacados, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, le piden en la mitad un hemograma. Hay algunos lugares que no le piden un hemograma. Entonces de repente hay que irradiar mama o algo, se irradia esternón, que está la médula, o se irradia el alerón sacro, porque se está irradiando una metástasis ósea, y el paciente puede hacer este cuadro, ¿no? No es tan común por radioterapia, pero no hay que olvidarlo. Por progresión de enfermedad y enfermedades intercurrentes es raro, pero de repente sí está cursando. Nosotros tuvimos un caso grave de una chica muy joven con lesiones en la boca, de mal mantenimiento de las piezas dentarias, una infección severísima, porque entrar en neutropenia, los gérmenes que tenía en la boca, bueno, hicieron este cuadro sumamente agudo, por suerte salió, pero... Bueno, características. Es frecuente entre el día 7 y 14, que es donde mayor es la leucopenia y la neutropenia, ¿no?
7, 14 de la quimio, 20 al 30% requieren hospitalización. Los bacilos, los gérmenes más comunes que infectan a estos pacientes, pues la muerte es por los gérmenes, ¿no? A no haber neutrófilos. Los gram negativos 52%, Escherichia 25%, Klebsiella 13%, Pseudomonas 5%. El tratamiento, internación con aislamiento para tratar de preservarlo que no tome otros gérmenes, factores estimulantes de colonia, que es el fenilgastin, y antibiótico-terapia de acuerdo al germen y localización de la infección. Y hasta acá llegamos con neutropenia febril. Pregunta: ¿cuál de los siguientes criterios define una neutropenia febril en un paciente oncológico? Temperatura de 37,8 y recuento absoluto de neutrófilos de 2000, temperatura de 38 durante 24 horas y recuento de blancos de 1500, temperatura de 39 y leucocitosis de 15.000, o temperatura de 38 con una única determinación sostenida durante más de una hora durante el día, o con 500 más de lo esperado y 500 glóbulos blancos. Perfecto, antes que yo terminara ya votaron 92%, excelente. Los que contestaron la B, temperatura de 38 grados durante 8 horas y 1500, recuerden que dijimos 500 o 1000, porque está en pleno evolución, que uno piensa que va a llegar a 500 al otro día, ¿no? Esa es la verdadera urgencia. Con 1500 yo también lo internaría, le daría filgastrin, pero no es la urgencia y lo que estamos preguntando acá. Perfecto. Muy bien, entendido el tema. Vamos a la compresión medular. Bueno, acá ven la figura con una lesión metastásica. Bueno, una lesión compresiva del canal medular. La causa habitualmente son las metástasis óseas. Trae una complicación neurológica frecuente y requiere rapidez en el diagnóstico y tratamiento para evitar secuelas. La incidencia del 5 al 10% de todos los tumores pueden producir compresión medular, más frecuente por las metástasis óseas. Tanto mama, pulmón como próstata tienen la parte ósea como un patrón de metástasis, entonces son los que más frecuencia producen metástasis de origen. Presentación inicial como primer síntoma 8 o 45%, fíjense la variedad. La ubicación en la zona dorsal 70%, lumbar 20%, cervical 10%, y más de un nivel, a veces ocurre que sean dos niveles entre el 10 y el 30%. Interrogatorios clave, ¿no? Por demás orientador, que la vemos, un paciente que comienza bruscamente con una sintomatología neurológica, miembro inferior, superior, algún síntoma de parálisis o trastorno de la sensibilidad. Esto es clave. Es clave saber si está con una enfermedad oncológica, si está en tratamiento oncológico, una plaquita simple de columna, en el cual se puede ver, si hay dudas, una resonancia magnética, en última instancia una mielografía combinada con tomografía. Acá ven la imagen en la parte superior, compresión medular. Tratamiento: corticoides, una dosis relativamente alta, cirugía para descomprimir la médula, o una vertebroplastía o radioterapia si son tumores radiosensibles, o descompresión más radioterapia, pero lo que requiere es un tratamiento urgente. Dentro de las 24 horas tenemos que hacer algo para evitar la lesión. Después, no compromete la vida, pero sí compromete la zona afectada, ¿no? Ineficaz si la paraplegia o la cuadriplegia tiene más de 24 horas, entonces importancia del interrogatorio para orientarse. No es un paciente psicológico que siente que se le durmió la pierna o alguna cosa como uno podría pensar. Tomarse un minuto y hacer el interrogatorio. La cirugía hay que hacerla pronto. Ahora, si es un paciente con metástasis múltiple, no sé, tiene un cáncer de pulmón con metástasis cerebral, hacer una cirugía descomprensiva no tiene sentido. Hay que tener una cierta lógica en la orientación de los tratamientos. Pero el cáncer de pulmón se presenta en gente joven, puede tener una lesión
tiene expectativas amplias de vida, bueno, y no lo tenemos que dejar paralizado. Esto puede tener una mortalidad que puede llegar hasta el 13%. Pregunta, un paciente con cáncer, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas debe hacer sospechar una compresión medular metastásica y requiere evaluación y tratamiento urgente? Un dolor lumbar mecánico que mejora con el reposo y ningún síntoma neurológico, dolor intenso de espalda de reciente aparición acompañado de debilidad progresiva en los miembros inferiores y alteración en los esfínteres, cefalea intermitente asociada a náusea después de la quimioterapia o dolor óseo difuso que responde a analgésicos comunes. Bueno, perfecto, 99% es la respuesta adecuada, ¿no? La respuesta 1, dolor lumbar mecánico, que si mejora con el reposo y no tiene ningún signo neurológico, en principio hay que estudiarlo, pero uno no piensa de que sea una compresión medular. Puede doler por la lesión ósea directamente, ¿no? Que es bastante común que la metástasis ósea duele. Otro cuadro de urgencia, hipercalcemia. Bueno, frecuente, 10 al 20% de los pacientes oncológicos pueden padecerla, importante, y las más comunes, cáncer de mama, de nuevo por la metástasis ósea, y mieloma, que afecta directamente a los huesos, ¿no? La etiología es un tumor que nace de la médula ósea, ¿no? La etiología, mayor actividad de los osteoclastos en la metástasis ósea, menor excreción de calcio, mayor absorción intestinal. Los síntomas generales aparecen aquí: fatiga, cansancio, dolor óseo, estreñimiento, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, letargia, confusión, psicosis. Ahora vamos a ver. Y acá empezamos el ciclo. Si, bueno, volvemos atrás. Cuando el valor es 10.5 como máximo, si tenemos entre 10 y 12 van a aparecer anorexia, pérdida de peso, debilidad, pero si aumenta entre 12 y 14 puede aparecer calcificaciones, pero la sintomatología sigue exactamente igual. Pero si seguimos, supera los 14, aparecen náuseas, vómitos severos, deshidratación, disfunción renal, estado de confusión severo con pérdida de conciencia, y bueno, si llegamos acá puede haber arritmias y coma, ¿no? Entonces, esto es una urgencia. Diagnóstico: el dosaje de sangre, el aumento de calcio, disminución de fósforo, electrocardiograma patológico, hidratación, el tratamiento. Tenemos que hidratarlo, facilitar la excreción renal, porque una vez que está formado el calcio tenemos que tratar de eliminarlo, inhibir la resorción ósea y bueno, y tratar la patología que lo está produciendo, que es el cáncer, ¿no? Entonces, pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones corresponde a una hipercalcemia grave que constituye una urgencia oncológica? Calcio sérico de 10,8 con paciente que no siente nada, calcio sérico de 11 con un dolor óseo aislado, calcio sérico de 10.2 con náuseas leves o calcio sérico mayor a 14 acompañado de confusión, deshidratación y deterioro de la función renal. Bueno, muy bien, el 21% votó por la respuesta que es correcta. El calcio sérico de 10,2 con náuseas leves nos puede orientar a que puede llegar, pero no es la urgencia de la hipercalcemia, estamos hablando de la hipercalcemia. Pasamos al síndrome de lisis tumoral. Complicaciones metabólicas que ocurren en forma espontánea o como consecuencia del tratamiento. ¿Cómo se manifiesta? Hiperuricemia, que provoca una nefropatía aguda por ácido úrico. Hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipercalemia, insuficiencia renal aguda. El mecanismo es este. Se produce la lisis de las células tumorales por efecto del tratamiento, se destruyen en gran cantidad, liberan a la circulación más urato que lo común, fosfato, potasio, el volumen supera la excreción renal
y provoca hipocalcemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia. Bueno, y acá tenemos, con más detalles, catabolismo de las purinas, ¿no? Entonces, cuando se produce la lisis tumoral, se liberan, hay flujo de potasio, hipercalemia, arritmia. Por el otro lado, se liberación de ácido nucleico, hiperuricemia, precipitación de cristales de urato, insuficiencia renal aguda. Y por el otro lado hay hiperfosfatemia, imbalance calcio-fósforo, depresión del volumen, insuficiencia renal aguda. Este es el mecanismo del síndrome de lisis tumoral. El diagnóstico con 2 o más valores de estos, pero tenemos que tener como mínimo 2, uricemia mayor de 8, potasio mayor de 4, fosfato mayor de 4,5 o calcio menor de 7. La clínica se manifiesta como veíamos en los cuadros: debilidad, irritabilidad, calambres, tetanio, confusión, convulsiones, arritmias graves y oliguria y aumento de creatinina por el trastorno metabólico que produce hiperuricemia e hiperfosfatemia. El tratamiento, tratar de preservar la función renal, porque la causa principal es insuficiencia renal aguda, tratar de preservar la función renal, prevenir las arritmias, que es la otra complicación aguda, y prevenir la irritabilidad neuromuscular. ¿Cómo se hace? Con una hiperhidratación vía intravenosa, 2.500 a 3.000 mililitros metro cuadrado por día. Para esto mejorar rápidamente la perfusión renal y la filtración glomerular y minimizar la acidosis, ya que la disminución del pH urinario promueve la precipitación de cristales de ácido úrico y la oliguria, con lo cual el pronóstico ahí es por demás severo. Las arritmias de componente peligroso agudo, entonces limitar la ingesta de potasio y fósforo, medición frecuente de los niveles de potasio cada 4 o 6 horas, monitorear el corazón en forma permanente. La irritabilidad muscular, la hipocalcemia produce arritmias e irritabilidad muscular. El control de la fosfatemia puede prevenir la hipocalcemia, y la hipocalcemia sintomática debe ser tratada con calcio en las dosis mínimas necesarias para que alivien la sintomatología. Pasamos a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes alteraciones de laboratorio es característica del síndrome de lisis tumoral en un paciente oncológico? Hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperuricemia, hipocalemia, hipercalcemia e hipofosfatemia, hiponatremia e hipomagnesemia aisladas, o hiperglucemia, hipocalcemia e hipocloremia. Bueno, perfecto, el 28% nos marca la hiperpotasemia, como dijimos, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperuricemia. Esa es la característica del síndrome de lisis tumoral. Bueno, y ahora salimos de este tema y tocamos los 2 últimos temas oncológicos, con localización, cáncer de próstata, que es altamente frecuente, y también se van a cruzar con algún cáncer de próstata. Es heterogéneo porque ocurre como pulmón, ¿no? Que estamos encontrando diferentes variantes. También está ocurriendo lo mismo en próstata. Algunos tumores permanecen indolentes durante años y otros presentan una evolución que es agresiva. A veces no responden bien a los tratamientos, progresan rápidamente y desarrollan metástasis. Bueno, ha sido todo un logro la resonancia magnética multiparamétrica para el diagnóstico, las biopsias bien orientadas y dirigidas y nuevos tratamientos que han surgido han modificado un poco el pronóstico y la evolución de la enfermedad de cáncer de próstata. Es el segundo cáncer más frecuente del hombre en el mundo, más o menos es el 15% de los nuevos cánceres masculinos y es la quinta causa de muerte por cáncer en hombres. Pese a que es frecuente, no es una de las principales causas de muerte porque responde en general bastante bien a los tratamientos.
En la Argentina es el más frecuente en los hombres, se diagnostican aproximadamente entre 11.000 y 13.000 casos nuevos por año y produce alrededor de 3.500 muertes anuales. La edad es considerada, así como hablábamos para cáncer de colon, los 50 años, cáncer de próstata es exactamente igual. La incidencia empieza a aumentar marcadamente a partir de los 50. Edad media del diagnóstico entre los 60 y los 70 años, 68 años. El 75% de los casos ocurren después de los 65. Pero a partir de los 50 años, el hombre tiene que empezar el control del cáncer de colon y el control del cáncer de próstata. Los factores de riesgo. Últimamente se ha visto que hasta hace poco no se consideraban, pero se ha visto que los antecedentes familiares tienen una cierta importancia, tienen mayor riesgo si el padre está afectado, un hermano, varios familiares de primer grado. Aumenta, como siempre, cuanto mayor es el número de familiares afectados, cuanto más cercanos son, ¿no? Todo esto porque, bueno, cada vez se están investigando más los genes y se ha visto que hay factores genéticos que si están presentes, y algunos de ellos hereditarios, tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata. BRCA1, BRCA2, el PAM, bueno, aquí los tienen. Los portadores del BRCA2 presentan tumores más agresivos. Y esto, BRCA1 y BRCA2, lo vimos en el momento cuando hablábamos de cáncer de mama. La etnia es importante, muy probablemente relacionada con los factores genéticos. Hay mayor incidencia y mortalidad en hombres afrodescendientes. Los factores ambientales, posible asociación a dietas ricas en grasas animales, obesidad, sedentarismo. La próstata anatómicamente se divide en una zona periférica, 70%, una zona central y una zona de transición. 70-80% de los tumores que son adenocarcinomas se originan en la periferia. La histología son 95% de adenocarcinomas, hay otros tipos que son raros, poco frecuentes, como el ductal, neuroendocrino, células pequeñas o mucinosos, pero son difíciles de ver. 95% de los casos son adenocarcinomas. Estadio inicial como cualquier cáncer, no se olviden de eso, son asintomáticos, que es donde tenemos que diagnosticarlos, donde sean asintomáticos. Promuevan la consulta en salud de la gente, ¿sí? Y cuando estén bien, consulten. Yo les digo siempre lo mismo, yo se lo dije a ustedes y lo repito para que ustedes lo usen como argumento. Cuando compramos un auto nuevo, lo llevamos al service sin esperar que tener ningún síntoma. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, cuidamos el auto y no nos cuidamos a nosotros. Les dije estas mismas palabras, las repito para que les quede y la transmitan a los pacientes, ¿no? El diagnóstico se hace muy sencillo, por tacto rectal. Habría que aprender a hacer eso y si no derivarlo al urólogo, pero para que lo revise. Tacto rectal anormal, la ecografía, que todavía por el costo de la resonancia multiparamétrica se utiliza y cuando hay dudas se pide la resonancia, si no lo ideal sería usar la entrada, y un PSA elevado. El PSA elevado puede estar elevado o no, tiene 25% de error, no se guíen por el PSA solo. Ahora lo vamos a ver. Otros síntomas ya no son precoces. Cuando aparecen síntomas ya está más grande, más complicado, que es la poliacuria, disminución del calibre del chorro, que le cueste. Esto es lo mismo por algo mecánico que ocurre habitualmente cuando se superan los 50 años, que son los adenomas benignos, traen la misma sintomatología, ¿no? Nicturia, retención urinaria aguda, hematuria, hemospermia. Y cuando la enfermedad está avanzada, los síntomas de enfermedad avanzada. Dolor óseo, a veces debutan con una fractura, ¿no? Dolor óseo, pérdida de peso, anemia, compresión medular, insuficiencia renal, compresión medular por una lesión ósea, como habíamos visto recién en las compresiones, o insuficiencia renal porque se agranda, comprime la zona de desembocadura de la uretra, eso retina orina, se dilatan los ureteres y puede llevar a un cuadro de insuficiencia renal. Prevención primaria no existe. Existiría, está íntimamente relacionada con la testosterona,
uno debería hacer prevención primaria, en la adolescencia quitar los testículos y listo, no habría cáncer de próstata. Es imposible hacer, con lo cual no existe la prevención primaria. ¿Y ahora qué pasó? Prevención secundaria, yo como siempre le digo, prefiero llamarlo diagnóstico oportuno, porque cuando uno haga prevención primaria o secundaria, prevención es prevenir. Y cuando uno hace el diagnóstico oportuno, ya está con la enfermedad, no estamos previniendo absolutamente nada. De cualquier forma, en la literatura lo van a encontrar como prevención secundaria, que es el diagnóstico oportuno, la población de riesgo, todos los hombres a partir de los 50 años. El diagnóstico oportuno es por screening, chequeo periódico, examen prostático, PSA y ecografía. El tacto prostático se hace por vía rectal y se palpa un nódulo irregular o la próstata blanda, sin ningún tipo de nódulo. De cualquier forma hay que certificarlo por una ecografía. Si ustedes van a pedir PSA, el PSA tiene que ser previo, porque el tacto prostático aumenta el PSA y nos puede llevar a confusión. Entonces, antes de hacer el examen, si el paciente viene, se le pide el PSA y después se lo revisa con el PSA. No porque nos sirva de algo el PSA, sí, claro, si está en 500 en un valor altísimo, sí, pero si está en 5 o 6, nos hace sospechar, pero no nos dice nada, el valor normal es 4, ¿no? Pero siempre hay que pedirlo previamente al tacto. Les paso esta diapositiva, creo que la pasamos en algún momento, sino que es graciosa, pero por esto la gente se muere. Entonces, el brasilero viene a hacer un tacto rectal y dice, querida, el examen es maravilloso, me transformó en otra persona, ¿no? Claro, por esa estupidez el hombre pierde la vida, porque mientras está dentro de la próstata, está asintomático, se cura el 80%. Cuando se diagnosticó que tiene síntomas, dejó de ser curable. Puede vivir 10 años, 12 años bien con tratamiento, pero perdió la posibilidad curativa. Mucha gente, para no hacerse el tacto rectal, se hace el PSA. 25% de error. Puede estar alto y no tener nada, y puede estar bajo y estar lleno de metástasis. Es un complemento el PSA, no es diagnóstico por sí solo, ¿no? Bueno, acá está, valor normal 4, no útil como screener aislado, sí útil para el tratamiento. Si se diagnosticó cáncer y está alto, es sumamente útil, porque con las terapéuticas voy viendo, cuando baja, ya con solo el control del marcador es suficiente, y si vuelve a subir, me está indicando que hay enfermedad. Para el control post-terapéutica es sumamente útil, pero no es útil para el chequeo en la persona en salud, como único instrumento. La resonancia multiparamétrica, bueno, constituye el estudio de imágenes de elección en este momento, permite hacerlo sospechar altamente si tiene un tumor o no, igual que en la mama, que se mide por los RATs, las unidades, acá son los PIRATs, y bueno, y aquí ven, el 1 de muy baja posibilidad y el 5 de muy alta posibilidad. Nos está orientando en una imagen sobre la posibilidad de que esa imagen sea cáncer o no, pero siempre hay que biopsiarla. Permite biopsias dirigidas, esta resonancia multiparamétrica, mejora la detección de los tumores que son más significativas. Bueno, pregunta, respecto de la detección precoz del cáncer de próstata, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? PSA es un marcador específico del cáncer de próstata y su elevación siempre indica malignidad. Resonancia magnética multiparamétrica reemplaza el PSA como método de chequeo de la población general. La detección precoz se basa en la evaluación individual de riesgo mediante la determinación de PSA tacto rectal complementado con resonancia magnética cuando existe sospecha de cáncer. Bueno, veo que el 97% está bien, todos los hombres mayores de 40 años. Perfecto, el 97% entendió lo que dijimos, el 2% que dice resonancia magnética no suplanta el PSA, es una orientación, y dijimos que como es un estudio caro, no se pide de rutina, se hace la ecografía, tacto rectal, ecografía, PSA. Si hay dudas, la resonancia multiparamétrica. Bueno, diagnóstico por biopsia, siempre en cáncer, biopsia. Adenocarcinoma, prácticamente el 99%, sarcoma sube. Pregunta, ¿cuál es el estudio que confirma
el diagnóstico de cáncer de próstata. PSA sérico, resonancia magnética, un PET o una biopsia prostática con estudio anatomopatológico. Esto me suena de cuál es el color del caballo blanco de San Martín. Sí. Bueno, perfecto, 96%. Dijimos para el diagnóstico de cáncer, biopsia, anatomía patológica. La resonancia, dijimos, ¿quién confirma el diagnóstico? La resonancia multiparamétrica nos hace sospechar altamente de qué se trata, pero la confirmación en oncología siempre biopsia. Porque no solo nos informa el diagnóstico, nos va a permitir hacer la inmunohistoquímica, la marcación de los diferentes genes, nos va a pedir, depende del tipo, si es hormono dependiente o no, si está en el HER2 alterado, el grado de agresividad, el grado de invasión, si invasión vascular, si invasión de los nervios, nos da un montón de información. Entonces, siempre es la biopsia. Las vías de diseminación, metástasis óseas y linfática, con lo cual los dos lugares de predilección son los huesos y los ganglios, ¿no? El PET con el contraste que se utiliza, que es para el antígeno de membrana del PSA, actualmente es el método de elección, permite la estadificación, hasta dónde se tienda. Se pedían tomografías, centello, ahora se pide directamente el PET y con un solo estudio uno puede hacer un estudio todo, la parte ósea, parte blanda. En un solo estudio uno puede detectar la estadificación. Una cosa, como siempre en cáncer igual, una cosa es la enfermedad localizada, otra cosa es la enfermedad avanzada. El enfoque terapéutico es totalmente diferente. En los estadios 1 y 2, limitado a próstata, 3 localmente avanzado, como cualquier tumor, y 4 metastásico. El tratamiento de la enfermedad localizada, prostatectomía o terapia radiante. Ustedes van a ver y depende del especialista que lo vea. Yo respeto la decisión del paciente porque acá es una de las pocas cosas que podemos darle a elegir con las mismas posibilidades. El paciente siempre elige y siempre hay que respetar la opinión del paciente. Pero para que el paciente nos dé una respuesta correcta para él, tenemos que informarle previamente ventajas y desventajas de las cosas que le ofrecemos, porque si no, si usted se quiere operar o tomar una pastilla, y yo me sí tomo la pastilla, no me voy a operar, pero si no me explican que las cosas son diferentes, entonces hay que explicar siempre. En este caso, tanto la radioterapia como la cirugía tienen una cura, una posibilidad que no recidive ni vuelva más la enfermedad del 80%. Los dos son iguales. Entonces ahí sí uno le puede decir, mire, ventajas y desventajas de una de la otra, elija la que te guste, ¿no? Hormonoterapia, si vemos que las células son agresivas o eso, podemos agregarle previamente un tratamiento hormonal, con lo cual se achica la próstata y se facilita o la cirugía o la radioterapia. Esta es una prostatectomía. La radioterapia y diferentes formas de radioterapia. Ya la vimos al principio cuando hablamos en la primera clase de las distintas formas. La tridimensional conformada, que cada vez se utiliza menos porque es menos puntual y irradia más tejidos vecinos. Esta es la estándar que se utiliza ahora en general. Digo en general porque como es más cara, todavía hay algunos centros que no la autorizan, pero esta debería ser. Esta es como si fuera la radiocirugía, que se utilizaba inicialmente para cerebro, pero ahora se utiliza para cualquier otra localización, es muy puntual. Y la braquiterapia, que se sigue utilizando, muy útil, es colocar semillas dentro de la próstata, irradia una dosis intensa, pero muy poquito alrededor, con lo cual no lesiona los tejidos. Es una práctica útil, pero que se usa muy poco porque requiere muchísimo tiempo. En lo otro, el paciente entra, está 1 minuto en el lugar de rayo y se va, y al cabo del día fueron 40 pacientes. Acá uno le puede llevar medio día. Entonces, desde el punto de vista práctico, generalmente la braquiterapia se usa en casos muy puntuales. Resultados, como dijimos, 80% cualquiera de los dos.
El seguimiento, si el PSA estuvo alto inicialmente, es útil pedirlo. Si no estuvo alto, no tiene sentido pedirlo porque no nos va a marcar nada. El examen prostático, la ecografía para ver la parte local. Y bueno, ¿cuál de las siguientes opciones constituye un tratamiento con intención curativa en un cáncer de próstata localizado? Prostatectomía radical o radioterapia con intención curativa, según el riesgo y la característica del paciente, o cirugía o rayos, quimioterapia con docetaxel como tratamiento inicial, hormonoterapia como único tratamiento estándar, o cuidados paliativos exclusivos desde el momento del diagnóstico. Bueno, perfecto, 91%, la prostatectomía radical o radioterapia. Quimioterapia con docetaxel no es una opción ni como primera línea de tratamiento en avanzado. Generalmente son tratamientos hormonales, la quimioterapia pasa a una segunda línea. Hormonoterapia como único tratamiento le quita la posibilidad curativa. Recuerden que si está localizado, tiene 80% de curación con cirugía y radioterapia, ustedes le dan la hormonoterapia, el paciente va a estar bárbaro, pero le quitaron la posibilidad curativa. Ahora, si ustedes me dicen, tengo un paciente de 92 años con insuficiencia cardíaca, con un cáncer de próstata localizado y con un EPOC, y sí, le doy hormonoterapia, pero es un caso especial que no lo voy a someter a cirugía o a radioterapia, que le hago más mal que bien. Con las otras patologías concomitantes que tiene, le doy hormonoterapia y lo controlo. Eso es casos específicos individual, pero si no, le estoy quitando la posibilidad curativa. Fíjense, un hombre de 60 años, le doy hormonoterapia, no lo opero ni lo irradio, le hago perder la posibilidad curativa y a su vez le quito la libido y las ganas de vivir, digo, en el sentido de la parte sexual, porque lo inhibo sexualmente, y le quito la posibilidad curativa. Sería un pésimo tratamiento hacer hormonoterapia como único tratamiento, ¿no? Tratamiento de la enfermedad avanzada, bueno, hay distintas formas de bajar los niveles hormonales con análogos o agonistas LH-RH que se utilizan para inhibir la relación de hipotálamo-hipófisis, que no segregue para no estimular el testículo, antiandrógenos nuevos. Y esto, digo, tengan la idea, no hace falta que conozcan nombre ni nada de eso, porque no es el sentido, ¿no? Y si la enfermedad no hormonodependiente o fue, también van a encontrar enfermedad no hormonodependiente y van a encontrar resistente a la castración. Esto se habla de castración química, en el sentido que los medicamentos hormonales ya no hacen efecto, entonces hay que pasar a otras líneas. Ahí se utiliza quimioterapia, recién ahí va quimioterapia con docetaxel. Hay otros tipos de tratamientos que son con sustancias radioactivas que se inyectan en vena, que van orientadas a los huesos. Hay unos inhibidores de unas enzimas justamente que son de enzimas alteradas en la reparación celular, ya está también en esta terapéutica. Y esto es lo más nuevo, que son como radioligandos, que son una combinación de medicamentos radioactivos, pero que actúan sobre la membrana de las células enfermas y entra la sustancia directamente a la célula. Simplemente para que lo sepan, esto no es tema, hay tratamientos, ya no es solo la parte hormonal o una quimio, sino que hay varios tratamientos que son de alta efectividad. Bueno, pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente con cáncer de próstata metastásico? Ya estamos avanzados, con enfermedad avanzada, en el momento del diagnóstico. Viene y tiene metástasis ósea, metástasis ganglionar. Le hago una prostatectomía. Ah, ya está contestado. ¿O no pudieron votar? Ah, bueno, ahí está. Prostatectomía radical como único tratamiento, un cáncer de próstata avanzado, estamos hablando. Radioterapia exclusiva, terapia de deprivación androgénica, generalmente asociado a agentes hormonales de nueva generación, o vigilancia. No le hacemos nada y lo controlamos con PCR. Bueno, ahí está. 100% perfecta la respuesta, excelente. Muy bien. Y pasamos al último.